Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora pues le damos participación a los invitados que por aquí desfilan pues diariamente. En la noche de hoy vamos a hablar de educación, tecnología, idioma. Vamos a comenzar con el profesor Juan Valdés, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana y además un pedagogo, un profesor con mucha experiencia. Con él vamos a hablar de las expectativas y sobre todo qué va a pasar con el próximo año escolar que debe iniciar en agosto, pero sin embargo, pues algunas personas han hecho el cuestionamiento que si no se puede esperar fruto de esta pandemia, posponerlo, postergarlo para un nuevo arranque. Y pues vamos a comenzar con el profesor Valdés. Profesor, buenas noches. Bienvenido a Cerrando la Noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo nueva vez aquí Cerrando la Noche. Profesor, antes de usted iniciar, tiene algún anuncio, me dijo, pero la pregunta básica es la siguiente. ¿Está el país en condiciones para arrancar el próximo año escolar de forma presencial, aunque ya sí se ha hecho la sugerencia de que se haga un método híbrido donde sea semipresencial, el método online presencial? ¿Cuál es la opinión que le merece para usted, que sabemos que tiene una vasta experiencia en este tipo de cosas? Muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos la República Dominicana no está en condiciones de empezar el año escolar 100% presencial. Y hay algo muy básico. Las indicaciones del Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud han explicado que es necesario el distanciamiento físico para poder combatir la pandemia. En los últimos estudios que hemos realizado en el país de investigación en instancias como el Observatorio Educativo Dominicano, hemos determinado que el promedio de estudiante por aula en el sector educativo público ronda en jornada regular entre los 31 o 32 estudiantes y en jornada escolar extendida va desde los 35 hasta los 40. Eso te dice que no es posible usted juntar esa cantidad de personas diariamente en la escuela. Lo que podría optarse por implementar es un modelo híbrido en el cual se alternen días en la escuela, disminuyendo la cantidad de personas por aula en espacio físico, como indica la CDC y la OMS, con una distancia de unos 6 pies entre mesas o asientos. Entonces eso te dice que no es posible presencialmente llevar a los muchachos día a día a la escuela. Además, hay una serie de requisitos, de condiciones de infraestructura que también lo dificultan. En los últimos estudios, de nuevo, que hemos hecho en el país, hemos determinado que el 70% de las escuelas públicas no recibe agua diariamente y la higiene es vital para usted poder combatir el COVID-19, esta pandemia. Entonces, ahí hay dos condiciones muy básicas: la sobrepoblación escolar y la higiene escolar, que en primera instancia tendrían que garantizarse para volver a la escuela. Esos son dos Valdés, muy sencillos. Profesor Valdés, a veces los datos, dárselo a uno así, puede ser chocante. Usted habló de 70% de nuestros centros escolares públicos que no llega agua con regularidad. Teniendo ese número, causales, ¿qué impide eso? Bueno, aquí por años se ha estado denunciando que la infraestructura escolar no es adecuada. A pesar de la cantidad de centros nuevos que se han construido, no se ha garantizado que estos tengan algo tan básico como el agua. Construir un edificio no significa que éste tenga todas las condiciones habitables para la docencia. Y esto no es algo nuevo. La misma ADP, el Foro Socioeducativo y muchas otras instituciones tienen años diciendo que las condiciones de infraestructura del sistema escolar público dominicano no son factibles. Algo tan básico como la ventilación, para decirte, yo he trabajado profundamente con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y una de las cosas que ellos, además del agua y la higiene, requieren es la ventilación. Acá, más del 60% de los centros educativos no tienen buena ventilación en las aulas. Temas tan básicos como el abanico. Y si el abanico está, entonces tienen problemas de electricidad. Entonces, la infraestructura escolar es un serio
factor a tomar en cuenta acá. Y eso es algo que se le ha comunicado al Ministerio de Educación hace meses. Y ellos se han comprometido a arreglar las condiciones, a lograr que las condiciones se corrijan. Pero al día de hoy, por lo menos yo no conozco de un informe que te diga que los cientos de centros escolares que han sido documentados y remitidos al Ministerio de Educación hayan sido reparados o sus condiciones se hayan corregido. Por otro lado, recuerda que en este país, en general, hay un serio problema con la provisión diaria de agua. No es solamente la escuela. Bien, a partir de los elementos que está planteando, evidentemente que las informaciones y cómo va expandiéndose el tema del COVID, sumado a esas condiciones que usted ha señalado en que se encuentra el 70% de los centros públicos de la República Dominicana, parecería ser que la única alternativa posible para no perder el año escolar es continuar con lo que tímidamente se estuvo ensayando durante los primeros 2 meses de la pandemia, que fue implementar de manera improvisada, impartir la docencia de manera online. Y yo le pregunto, ¿está el sistema educativo de la República Dominicana con la capacidad técnica instalada para iniciar ese proceso? No lo está ni técnicamente ni en diseño. Si las condiciones de infraestructura física son deficitarias, las de infraestructura tecnológica lo son aún más. El problema tecnológico acá, lo que tú tienes 2 tipos de infraestructura escolar, la física, que son las que ya hemos comentado, y ahí está la infraestructura tecnológica. Aquí no se ha creado porque la infraestructura tecnológica es aún más compleja. Eso que tú dices que se hizo en el periodo marzo-abril fue un ensayo, como tú mismo lo has dicho, pero eso no fue una infraestructura tecnológica. O sea, tú estás hablando de enviar tareas por WhatsApp y algunos pocos centros sí hacían unas clases en vivo, pero la gran parte de este esfuerzo fue por mensajería, que fue un gran esfuerzo loable de los maestros, porque nadie estaba preparado para esto. Pero acá, realmente, hablar de una infraestructura tecnológica para la instrucción en línea es aún mucho más complejo que lo de infraestructura física. Yo, como experto en tecnología educativa y en educación en general, te puedo decir que es indispensable, urgente, un diálogo nacional de las autoridades entrantes con los expertos del área para nosotros poder conjuntamente diseñar una solución a esto. Hay otra cosa muy importante que hay que saber. En este país tenemos 18 regionales de educación. La realidad de Santo Domingo no es la de Barahona ni la de Montecristi. Las soluciones al inicio del año escolar serán contextuales y serán multifactoriales. Hay lugares como Santo Domingo y Santiago donde es mucho más fácil iniciar un sistema de enseñanza híbrido, dígase, yendo 2 veces a la semana a la escuela presencialmente y tomando clases en línea o a distancia, sea a través del computador, de la radio o de la televisión, los demás días. Pero hay otros lugares donde lo más factible es retomar de manera intercalada la enseñanza presencial por cuestiones en que el virus no está tan diseminado o por el tamaño de la escuela y el tamaño de las secciones de clases. Pero no, la respuesta a tu pregunta es no estamos listos a nivel tecnológico y sería aún mucho más complejo instalar la infraestructura tecnológica necesaria para iniciar un año escolar. ¿Por qué? Porque no son solo los equipos. Hay un tema de lo que se llama la taxonomía del aprendizaje. ¿Cuál taxonomía vamos a usar para clasificar los contenidos curriculares que se van a implementar? Y también está el tema de la formación docente. Y el último tema, que es el más importante, es la política socioeducativa que necesitaría estar aliada a este esfuerzo, porque esto demandaría de nuevos hábitos estudiantiles y familiares, una nueva cultura escolar, además de que también demandaría de una nueva cultura docente, donde tendríamos que trabajar la función académica, la función social, la función organizativa, la función orientadora y la función técnica del docente. Profesor Valdés,
Sí. No hay necesidad, con el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, hay que convocar obligatoriamente al Consejo Educativo o a las principales autoridades para comenzar a aplicar una plataforma online que los estudiantes puedan aprender y que el profesorado pueda impartir la docencia online. Tiene que ir a altas instancias o administrativamente el ministerio puede hacerlo. Administrativamente puede hacerlo porque lo que estamos hablando es de que el primer paso que debe darse acá es un diálogo social. Un diálogo social con los representantes de los maestros, con los representantes de las familias, con los expertos del área y con las autoridades. Esto no se puede hacer a puerta cerrada, ni es meramente una decisión administrativa, porque esto afecta a todos. Entonces, lo del Consejo Nacional de Educación ya es la última instancia, la que vela y delibera, pero eso es un tema técnico, que no es un tema de los dirigentes del Consejo Nacional de Educación, cuya labor no es precisamente esta técnica. Ellos revisan, una vez haya ya un enfoque diseñado, la factibilidad, viabilidad o no de esto. Pero esto es algo que hay que hacerlo en consenso. Y es urgente. Miren, la gestión saliente del gobierno dominicano y del Ministerio Dominicano realmente ha dejado al Ministerio de Educación en una situación crítica, seria, de deficiencia y funcionalidad. Porque esta mañana conversaba yo soy director de varias instituciones educativas, y conversaba, por ejemplo, con las personas que proveen los materiales para los chicos estudiar. Señores, aquí se empezó una reforma curricular después del 2012 y 8 años después, el 90% de los estudiantes dominicanos no reciben los recursos para el aprendizaje. Cosas tan básicas como el libro de texto. Esa es una observación que siempre ha hecho Junior en los programas que hemos tenido en el aire. Siempre ha hecho esa observación de que a los estudiantes no le llegan los libros de texto. O cuando le llegan es como se termina el año escolar. Pero no es solo eso, querido. El otro problema es que a pesar de haber gastado cientos de millones de pesos en una reforma curricular y habernos pasado 4 años, todos los sectores de la sociedad dominicana, en un esfuerzo conjunto, consensuando un nuevo currículo, al día de hoy, no hay libros en las escuelas de acuerdo al currículo modificado hace 4 años. O sea que estamos todavía trabajando, en efecto, con el currículo de en los libros del año 1995. Porque ha habido una reforma curricular, pero eso no ha llegado a la escuela en contenido, a nivel de recursos para el aprendizaje que reciban los más de 2 millones de estudiantes que hay en el país. Y si a eso tú le sumas el tema de la pandemia, porque los recursos ahora tendrían que ser mucho más diversos. Mira, esta pandemia y la necesidad del distanciamiento físico requiere de una reestructuración del currículo dominicano. O sea, los contenidos hay que llevarlos a contenidos esenciales. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje también hay que reconceptualizarlas, porque ya no habrá un maestro frente al estudiante todo el día en las aulas. Inclusive la distribución del tiempo es distinta, porque tú no puedes tener a un niño 4 horas continuas frente a un computador o frente a un televisor recibiendo clases, como lo haces de manera presencial, porque eso es realmente contraproducente a la naturaleza en sí del aprendizaje y algo tan básico como el déficit o el span de atención de un ser humano. El currículo dominicano se basa en la teoría del constructivismo social, y ahora hay que elevar ese enfoque a lo que se llama el construccionismo. ¿Por qué? Porque realmente hay que dejar de confiar, o no confiar, hay que dejar de enfocarse menos en las metodologías de enseñanza y poner mayor énfasis en el cómo aprender del estudiante. El aprendizaje. El estudiante más, fíjate algo importante, porque ustedes cuestionan el tema de la tecnología, pero la tecnología implica una transformación metodológica del enfoque de enseñanza y aprendizaje. Cuando tú intensificas el uso de la tecnología a través de la escuela construccionista, entonces se busca hacer del estudiante el sujeto del proceso de aprendizaje en vez del objeto del proceso de enseñanza. Las aulas se basan en el proceso de enseñanza. La tecnología se basa en el proceso de aprendizaje. Y hay algo muy importante. Tú tienes que apostar a la autodidaxia, al autoaprendizaje, a la autorregulación. Se está usando mucho, profesor. Los niños están aprendiendo solo con YouTube y las redes sociales. Claro, el asunto es que están expuestos a aprender también cosas negativas y cosas malas.
Por eso es que el maestro fue un rol vital. Estamos entrando a uno de los principales desafíos que tiene el modelo educativo. Yo reitero que nosotros fuimos a la escuela, nuestros hijos van a la escuela a pasar exámenes, no a aprender. Y entonces ahí está justamente el gran desafío de aprender a aprender, cómo cambiar esas metodologías de estudio para ponernos justamente en tono con lo que son las nuevas metodologías que persiguen más el conocimiento, como usted plantea, que se pueda aprovechar al máximo las potencialidades de nuestros estudiantes, que lamentablemente, yo he dicho, a veces el mejor estudiante no saca la mejor nota, porque el día que le corresponde el examen, que es otra cosa, los exámenes, señores, es un terror para un estudiante recibir un examen, porque es la única forma para ser efectiva de evaluar. No sé qué opinión tiene usted al respecto. No, lo que sucede, realmente tú estás hablando de la práctica, no del enfoque y la teoría, porque el diseño curricular dominicano define la evaluación como un proceso continuo, no eventual. Eso que tú defines es lo que se llama la escuela vieja. El sistema educativo dominicano hoy en día, por diseño, no es así. Que se siga dando en las aulas. No, esa es otra cosa. Otra cosa. Porque fíjate qué es lo que pasa. Aquí hemos asumido, como país, un enfoque por competencias. ¿Cuál ha sido la gran problemática? Que ese enfoque por competencias continúa basándose en lo que se conoce como la escuela conductista y el funcionalismo. No es constructivista. Aunque por definición el currículo define la escuela del constructivismo social como su fundamento, pero en la práctica perseveran en algunas instancias todavía algo como el funcionalismo y el conductismo, que es a lo que tú te refieres. Pero la evaluación de un estudiante no se basa en un examen. La evaluación por diseño, en el diseño curricular, es gradual y es continua, no es eventual. Todavía persisten temas como los exámenes, pero el examen no determina, al fin y al cabo, tu desempeño. De hecho, es bueno resaltar que los mejores sistemas educativos del mundo no usan exámenes. No tienen esa forma de evaluar. Entonces, fíjate algo, Junior, hay algo muy importante que tú mencionabas, y la epistemología construccionista. Es como se denomina eso que tú mencionabas ahorita. Es más el tema de aprender a aprender, de la metacognición, más que la metodología de enseñanza. Pero esto requiere, te reitero, una nueva cultura y una nueva política socioeducativa. Es bueno que sepamos como país que la pandemia no va a ceder en los próximos años. Y aún si se creara una vacuna, nosotros vamos a tener que esperar un largo tiempo para poder acceder a ella. Y aún si accedemos a ella, la vacuna no quiere decir que no te vas a enfermar, sino que vas a tener una cura. ¿Qué es lo que eso nos dice? Eso nos dice que tenemos que aprender a vivir con el virus. Y la escuela es el mejor lugar para eso. Yo les comento... ¿Sí? Pero ahora tenemos un gran desafío. Por un lado, una imposibilidad material de iniciar un año escolar al estilo tradicional. Unas limitaciones en términos tecnológicos. Ya me habló que no solo el aspecto técnico, sino también aspectos que tienen que ver con la estructura a diseñar para incursionar de manera más efectiva en la enseñanza online. Ante esta realidad, ¿qué sugerencia puede hacer usted a partir de su experiencia, a partir de los estudios realizados vía el Observatorio de Educación en la República Dominicana, a partir también de la experiencia comparada que conoce? ¿Qué se puede sugerir para hacer lo más efectivo posible? Profesor, si nos permite, profesor, porque tenemos que irnos a una pausa, entonces después de la pausa venimos y podemos con más tiempo pues darle todas las explicaciones de la interrogante que tiene Junior, no solo a él, sino también a los amigos televidentes. Así que conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
cerrando la noche y esta interesante conversación con el profesor Juan Valdés. Antes de la pausa, le requeríamos al profesor Valdés, dada la realidad que tenemos en el sistema educativo nacional, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cuáles son las sugerencias que él pudiera hacerle a las autoridades a partir de su experiencia para que podamos iniciar el año escolar en la mejor manera posible, dentro de la precariedad que conocemos? Bueno, lo primero que hay que entender, te decía al cierre, que la ciudadanía tiene que entender, no solo las autoridades, que hay que aprender definitivamente a vivir con el virus. Que no podemos tampoco dejar a los niños en la casa, que ya tienen 4 meses encerrados, dejarlos encerrados el resto del año, por no hablar del resto del año escolar. Eso también tiene consecuencias en la salud, no tan serias como el coronavirus, pero sí tiene consecuencias. Entonces, la opción que yo propongo como especialista y técnico es un modelo híbrido, en el cual los alumnos sí puedan ir a la escuela 2 días por semana, y lo otro sería hecho a distancia, lo que es e-learning. Pero para desarrollar este modelo, primeramente tenemos que explotar todos los recursos. La educación a distancia no depende solamente de las conexiones online y de Internet. En este país no se ha explotado toda la potencialidad de la educación a través de la televisión y la radio. Chile y México, Cuba, tienen excelentes programas radio y televisivo educativos y son de mucho más amplio espectro que la misma Internet, porque no dependen de conectividad. La Internet es una de las opciones y es uno de los recursos para la educación a distancia. Pero en este país tenemos que explotar la radio y la televisión educativa. Y por eso hablaba de un consenso entre todos los sectores y hablaba de que los expertos tenemos que consensuar criterios y que no puede ser simplemente una medida administrativa. Eso es lo primero. Lo otro que sería necesario es un rediseño temporal del currículo, eliminando la sobrecarga de contenidos, porque no será posible trabajar todo el contenido del diseño curricular como está. El tema ya de la infraestructura tecnológica requeriría de un sistema de manejo del aprendizaje, que es el software conocido como LMS, precisamente que se utiliza para poder entregar contenidos y subir contenidos y proveer educación en línea. También requiere de mayor capacitación a los docentes para poder efectuar esto de manera correcta. Y mucho trabajo con la familia. Yo insisto siempre en el tema de la política socioeducativa, porque este no es un tema de la escuela. La parte de infraestructura, aunque hay mucha gente que ya se le ha entregado equipos, esos equipos no tienen programas específicos del contenido curricular dominicano. Perdón, profesor. Y eso hay que trabajar. Perdón, profesor. Creo que hubo un ejemplo ahora con la pandemia, cómo los padres se integraron a ayudar a sus hijos a través del chat, a través de WhatsApp, a través incluso de otras tecnologías como Zoom. Cuando usted dice involucrar más al padre, a la madre, ¿qué usted quiere decir con esto? Muy buena pregunta. Yo no estoy hablando de que los padres y las madres sean quienes den la clase o estén presentes, no. Lo que hay que inculcar a la familia son nuevos hábitos familiares y de estudio. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo bien práctico. El modelo que yo propongo, por ejemplo, para las instituciones que dirijo, que son centros educativos, es que los niños vengan a la escuela. Tenemos un primer grado de primaria que tiene 20 estudiantes. 10 vendrían lunes y miércoles y otros 10 vendrían martes y jueves. Mientras ellos están en la casa, que no vienen a clases, esos 2 o 3 días, hay una carga asignada de trabajo a distancia. Las familias tienen que concientizar y crear en los hogares la disciplina de cuáles son los horarios en los que hay que trabajar de manera autónoma, porque eso es tan indispensable como la instrucción del maestro. Y eso requiere organización. La educación nunca ha sido dependiente únicamente de la escuela. La familia es un factor esencial de la educación. Yo no creo que los padres tengan que quedarse en sus casas enseñando a los niños, pero sí deben jugar un rol en el orden que hace falta en el hogar
para que estos realicen las actividades. Yo que dirijo un colegio internacional bilingüe, tengo excelente relación con la APMAE, que es la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. ¿Y por qué? Por el rol que juega la familia en dar seguimiento y apoyo. Cuando el padre o la madre llega de trabajar en la casa, llega a las 6, a las 7 de la noche, hay un momento que debe pasar con sus hijos y verificar, niños, cuéntenme qué hicieron hoy, qué trabajaron, muéstrenme. Y ese es un trabajo que con pandemia o sin pandemia, a distancia o presencial, le corresponde a la familia. Y eso no siempre se está haciendo en este país. Mira, esta pandemia no es solo desgracia. Lo que yo veo con esto es una excelente oportunidad de desarrollar el autoaprendizaje, de desarrollar la tecnología, de desarrollar la autodisciplina, la unidad familiar, el orden y sobre todo esas habilidades metacognitivas que mencionaba Junior de aprender a aprender. Pero resumiéndote, debe haber una infraestructura tecnológica provista por el Ministerio de Educación, pero no es universal. En este país hay 18 regionales. Cualquier solución que se conciba va a tener que ser a nivel regional, no a nivel nacional. Adaptar a las regiones. A las regiones. Por ejemplo, hay regiones donde tú puedes perfectamente tener gran parte de la carga por televisión. Hay otras que lo puedes hacer por la radio. Lo importante es que haya un calendario académico establecido por una multitud de medios. Yo he propuesto al Ministerio de Educación el programa bilingüe, el programa Bachilleres Bilingües Productivos. ¿Y cómo mi programa funciona? Mi programa tiene una plataforma online, tiene un programa de televisión en vivo, tiene un programa de radio en vivo, tiene los materiales digitales, el acompañamiento pedagógico y hasta un call center de apoyo a las familias, a los estudiantes y a los docentes. Eso es lo que se llama active learning. Eso es lo que se llama construccionismo, que es la taxonomía, es el enfoque que en estos momentos hace falta. Es inundar con una multitud de recursos al estudiantado, que no sea simplemente la instrucción del maestro. ¿Qué se espera de esto? Que se desarrollen habilidades de autoaprendizaje. Pero el ministerio, en particular, tiene que tener un enfoque claro y decidido. La apuesta que yo hago es a la semipresencialidad, a un modelo híbrido. Claro, yo les voy a decir a lo que he visto en las redes sociales, un video recientemente de un padre que dice, pero están locos, quieren llevar a los niños a la escuela para que se infecten. Señores, los padres y madres salen todos los días a la casa, van y vienen, y están, cuando van y vienen, exponiendo a sus familias a contagiarse del virus. Primero. Segundo, los niños en la escuela adquieren más orden, más disciplina y más conocimiento que estando en la casa sobre este virus del COVID-19. La ventaja que tiene la escuela, que no está en las barriadas, en los hogares, es que en la escuela hay instrucción, hay disciplina, y yo apuesto a que la escuela nos ayude más a combatir el virus que dejar a los niños en la casa. Profesor, nos quedan 2 minutos y me gustaría con un profesor o 3 minutos, pero por la pregunta, pero me gustaría que quedamos una materia pendiente la última vez que lo entrevistamos con relación a la dificultad del dominicano o de los jóvenes de aprender el idioma inglés. ¿Por qué es tan difícil, profesor, que un estudiante le da inglés desde que nace y muere y no sabe inglés? No, mira que, bueno, a propósito, yo quiero invitar a todo el país y a todos los profesores de inglés del país y a los estudiantes de la carrera el próximo 31 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, tendremos la 7ª Convención Nacional Anual de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, y este año será virtual. Desde la página web de Dominican Republic TESOL, drtesol.org, pueden conectarse y vamos a tener 12 conferencias durante todo el día sobre cómo mejorar el aprendizaje de inglés en el contexto de la pandemia del COVID-19. Tendremos conferencistas desde Estados Unidos, Canadá, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Colombia y la República Dominicana. Y esos 7 países, a través de las conferencias totalmente gratis, online,
vamos a compartir los talleres y los entrenamientos sobre cómo hacerlo. El inglés es fácil de aprender en la escuela. Lo que sucede es que aquí nunca le han hecho caso precisamente a las propuestas y a los programas que tienen validez científica y están probados. Aquí se han pasado 15 años con un programa de inglés de inversión en las universidades, con un gasto de más de 4.000 millones de pesos en 15 años, tratando de remediar lo que no lograron en la escuela. Se puede. Nosotros tenemos una propuesta para un país bilingüe, se ha sometido al Ministerio de Educación, está aprobado por la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y esperamos que esta nueva gestión del Ministro de Educación haga caso, porque es posible construir una república bilingüe, un país bilingüe, pero tienen que por lo menos probar los métodos que son científicamente válidos, que es lo que aquí nunca se ha hecho. Bueno, Iván, no sé si el tiempo nos nos quedan 2 o 3 minutos todavía. Perfecto. Pero sé que muchas de las propuestas que ha presentado el profesor Valdés tendrá la oportunidad también de seguirla ampliando y presentarla al ministro de Educación, que es un hombre del área, es un educador, que tiene una vasta también experiencia en la materia y tiene muy buenas relaciones, si no cambia, con la Asociación de Profesores de la República Dominicana. Yo creo que eso de entrada es bueno. Pero mencionó un aspecto que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la carga. Y usted dice que durante este proceso hay que hacer algunas reformas. Y yo no sé qué ocurrió. Se supone que las tan entendidas tenían un componente que era para alivianar un poco la estudiantada. Y no sé qué le ha ocurrido en la implementación. Los muchachos llegan de la escuela a las 4 de la tarde y están hasta la 1 de la mañana haciendo tareas todos los días, como si la carga académica se la hubiesen aumentado. En ese aspecto, ¿qué usted sugiere? Si tuviera que dejar cosas fuera en este momento, ¿qué dejaría fuera? No se deja nada fuera. Recuerde que el currículo dominicano está diseñado de manera transversal y multidisciplinaria. Tú tienes 40 horas de distribución de tiempo a la semana en el nivel primario, por ejemplo, en el primer ciclo y el segundo ciclo, en jornada extendida. En jornada regular tú tienes apenas 25. Hay que llevar de 40 a 25 en el programa híbrido, en primera instancia, la distribución del tiempo. Y esas 25 horas, poder trabajarla de manera presencial, televisiva, radial y online. Por eso siempre les he dicho que hay que apostar un poco de esto al autoaprendizaje. Recuerda que no se redujo la carga de contenido con la modificación curricular. Por el contrario, lengua española y matemáticas en el primer ciclo tienen 9 horas a la semana. Todas las asignaturas que van desde 9 horas hasta 3 horas a la semana, hay que reducir su carga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un enfoque basado en competencias, no en contenidos. Y los contenidos de esas asignaturas lo que procuran al final de toda la escolaridad es el desarrollo de apenas 7 competencias fundamentales. Y hay muchas formas. Lo que sucede es que el currículo se diseñó para una modalidad presencial, en la cual durante 8 horas al día se supone que deben darse una serie de experiencias significativas de aprendizaje, que nunca se han dado, esencialmente porque ni se han dado las condiciones de infraestructura en las escuelas. Señores, cuando usted lee el currículo, te dice, los materiales de lengua española y de lenguas extranjeras se encuentran idealmente en la biblioteca de las escuelas. Pero tú tienes que más del 50% de las escuelas no tienen biblioteca. Entonces, el problema aquí no es el currículo. El problema es que aquí nunca, en 8 años, se crearon las condiciones para la ejecución efectiva del currículo, ni en recursos para el aprendizaje, ni infraestructura física de las escuelas, ni en infraestructura tecnológica, ni tampoco se han hecho aquí un diagnóstico puntual, efectivo, en general, para la formación docente adecuada a la necesidad contextual de cada regional de la República Dominicana. ¿Qué tan complicado es digitalizar el contenido educativo? Y de hecho... No es difícil porque todas las editoriales, es bueno que ustedes sepan algo, todas las editoriales que han adecuado los contenidos al nuevo currículo lo tienen digital. O sea, están digitalizados. Pero ese no es el problema, porque eso es solamente el contenido. Y no estamos hablando de un enfoque en contenido, sino en competencias. Pero es algo básico.
Eso no es algo común, eso no es complejo. ¿Y por qué es tan complejo aquí? No, no es complejo. Lo que sucede, querido Junior, es que en realidad una cosa es lo que se dice públicamente en este país y otra cosa es lo que se hace. Yo te dije que hoy, al día de hoy, después de 8 años, aquí en realidad los estudiantes nunca han recibido el material en base al nuevo currículo. Entonces estamos partiendo de premisas falsas. Aquí lo único que hace falta es una gestión seria, experta. Aquí tuvimos un arquitecto, un abogado y un contador como ministro de Educación. Vamos a votar a que este profesor... No puede esperar técnicamente que las cosas se hagan bien así. Vamos a votar, profesor Valdés, que este profesor que va a subir a partir del 16 de agosto haga caso a todas esas sugerencias que usted ha hecho, que han hecho otros profesionales en el área de la educación básica en el país. Gracias, profesor Valdés, por estas informaciones, sobre todo sugerencias, que sabemos que tiene mucha experiencia en la materia y ojalá se puedan materializar a partir de este próximo gobierno. Cómo no, muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. A él, gracias por la sintonía y por haber estado con nosotros. Ustedes continúen con la programación de Carivisión. Mañana nos volveremos a encontrar aquí en este su espacio, cerrando la noche.